A un mes exacto de las elecciones presidenciales, el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales ICSO de la Universidad Diego Portales publicó este jueves una encuesta de carácter nacional, presencial, cara a cara, a 1.300 personas sobre la aprobación presidencial, los candidatos mejor posicionados y las probabilidades de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Los resultados de esta foto electoral, algunos en exclusiva para nuestro programa, a 30 días de los comicios, son la pieza que junto a Claudio Fuentes, director del instituto que publica la encuesta, analizaremos en esta edición. Bienvenidos. Bueno, ya les contábamos, es la última foto a 30 días de la elección presidencial, una encuesta que ha sido muy esperada, sobre todo por los comandos, y que junto a Claudio Fuentes, director del instituto que realiza esta encuesta, queremos analizar. Les contábamos que hay datos exclusivos para el programa. Claudio, ¿qué datos podemos dar a raíz de la encuesta? ¿Por qué esta encuesta es confiable? A ver, primero, una encuesta cara a cara, hay pocas encuestas cara a cara, a diferencia de las telefónicas. Segundo, a nivel nacional, es una muestra que representa al 73-74% de la población nacional y un 84% de la población urbana. Excluye la población rural y las regiones de Aysén y Magallanes, eso hay que constatarlo. Ahora, las diferencias no son tan significativas. Ahora, es una encuesta que da como clara, digamos, con una clara ventaja a Michelle Bachelet por sobre Evelyn Matei y muy cerca Franco Parisi. Ya vamos a ir analizando un poco más en detalle cada uno de esos números. Pero lo que queremos partir preguntándote es hacerte cargo un poco de críticas que ya han comenzado a surgir sobre esta encuesta. Porque desde el sector de la Alianza se ha dicho que esta misma encuesta, hace 4 años atrás, dio por ganador a Eduardo Frei en una segunda vuelta, cosa que ya sabemos todos que no ocurrió. ¿Cómo se defienden ustedes? ¿Por qué tenemos que creerle a esta encuesta? No, básicamente cuando sacamos la encuesta daba Frei respecto de Piñera con 2 puntos de diferencia y por lo tanto nosotros dijimos súper honestamente que en el comunicado dijimos en segunda vuelta a un mes y medio de la elección hay un empate técnico y no podemos decir quién va a ser el futuro presidente de acuerdo a los datos que teníamos un mes y medio. Por lo tanto, la lectura correcta, si bien ganó por 2 puntos porcentuales, el margen de error era de 2,75, por lo tanto estaba dentro del margen de error y de hecho la diferencia real fue de 2-3 puntos, tampoco estuvimos muy lejos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las encuestas, leerlas. Esta es una encuesta con 2,7% y después vamos a ir viendo los detalles de quiénes van a participar, etcétera, porque las lecturas de las encuestas ahora se han complejizado en la medida de que hay voto voluntario y 9 candidatos. Exactamente, hay que cruzar muchísimos datos. Ahora también le vamos a preguntar si habrá o no, según estos datos, segunda vuelta o no, pero eso lo vamos a dejar para el final del programa, para que nos acompañen hasta el último momento. Claudio, lo primero que queremos analizar es la aprobación presidencial y es la primera lámina que tenemos aquí junto a nosotros. La aprobación presidencial aprueba, lo que dice esta encuesta, un 33%, desaprueba un 56,7%. Si vemos en relación a lo que es la aprobación a la candidata de gobierno de la Alianza, Evelyn Matei, ella, lo vamos a ver más adelante, tiene un 12,3% y la aprobación del gobierno es de un 33,3%. ¿Por qué no es una aprobación equivalente? Bueno, también lo veíamos en las elecciones anteriores que Michelle Bachelet no pudo traspasarle su aprobación y su intención de voto al candidato Eduardo Frei, pero en este caso tal vez se parecerían más. ¿Qué es lo que explica? Hay 2 elementos. Por un lado, analizar un poco ese 33% que sería bueno. Primero, ha subido levemente en relación al 2012, estaba en el 29%, subió al 33%. ¿Cuál es la característica de ese 33%? ¿Quién lo apoya más al presidente? Primero, la región del sur, mucho más, 44%, que región metropolitana y norte. Eso es importante porque la reconstrucción ha tenido un impacto relevante en el tema de la aprobación. Segundo, nivel socioeconómico medio y alto. Y tercero, entre jóvenes, ¿ya? Ese es como el perfil de los que aprueban la gestión presidencial. Ahora, ¿quiénes están apoyando la intención de voto de Matei? Algo bien similar, salvo en el sur, que no la apoyan mucho, pero nivel socioeconómico medio alto sí la está apoyando, y jóvenes. ¿Qué está pasando con esta brecha de más de 17 puntos cuando vemos solo los votantes seguros entre Matei y la aprobación del gobierno? Primero, tardía entrada de Matei a la carrera presidencial. Ese es un elemento que ha afectado a la alianza. Segundo, que también lo vamos a ver, el elemento
de esta tensión que hay en la alianza de o hacer una estrategia de centro, colocando énfasis en lo social, en los temas de trabajo, etcétera, o hacer una estrategia para el voto duro de la derecha, que significaría, por ejemplo, mayor conservadurismo. Todo el tema septiembre fue cruzado por ese debate y, por lo tanto, esa tensión no la logra. ¿Durante qué meses se realizó esta encuesta? Entre el 2 de septiembre y el 10 de octubre, por lo tanto cubre todo el mes de septiembre, y seguramente eso tiene un impacto significativo. Todo ese debate que hubo entre el gobierno y la candidata. Que ya le llaman el septiembre negro para la candidatura. Exacto, yo creo que se alcanza a reflejar muy bien en esta encuesta y, por lo tanto, más baja aprobación, o sea, intención de voto a Matei que lo que es la aprobación del gobierno. Ahora, Claudio, una de las cosas más relevantes tal vez es plantearse cuánta gente va a ir a votar, que no pudimos ni siquiera llegar cerca ahora con las elecciones primarias, porque esperábamos alrededor de 1,5 millones de personas. En el mejor de los escenarios fueron más de 3. Entonces, en ese escenario de participación, creo que nos expliques ahora qué es lo que dice la encuesta. Tal vez va a ser un poco difícil leer los datos que tenemos acá, así que vamos a ir leyendo y explicándoselos mejor. Sí. Mira, acá hay un elemento muy importante en la encuesta. Por ejemplo, cuando uno dice ya, ¿por quién va a votar usted el próximo domingo? Y tomamos el total de la muestra. El total de la muestra dice el 37% por Bachelet, el 12% por Matei y el 10% por Parisi. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con ese problema del 100%? Que en realidad ese 100% no está reflejando todos los que quieren ir a votar. Porque entonces, los seguros, ¿quiénes van a ir a votar? El 66% de ese 100% de eventuales electores. Dice que va a ir a votar, el 66% dice que va a ir a votar, pero nosotros quisimos hacer una pregunta más exigente. Básicamente, en el cuestionario pusimos 3 preguntas sobre participación. Entonces, hicimos un escenario de participación intermedia, cruzando 2 preguntas, los que dicen que van a ir a votar, y además preguntamos por ahí en otra parte, los que dicen que están seguros de ir a votar. Eso lo llamamos los votantes intermedios, y esos son el 58%. Finalmente, hicimos una pregunta mucho más exigente. Le preguntamos en otra sección, le volvimos a preguntar de otra manera, y ahí llegamos al 51,4%. Ese es como el piso de participación. Esos son los que están seguros, ya 3 veces respondiendo que se iban a ir a votar de distintas formas. Esos son el votante que es el más asegurado que va a ir a votar. Y eso es aproximadamente 6 millones de electores. Esos son como 6 millones de electores. Eso se acerca más a lo que participó en la municipal, y por eso yo creo que es importante. En las municipales participa menos gente que en la presidencial. Por lo tanto, a partir de estos datos uno podría inferir que la cifra de participación seguramente se va a acercar más al 58%, 55, 56, 58%, que al 51%. Tenemos un 51% que, preguntado de 3 formas, dice que va a ir a votar. Y 56% son aproximadamente 7, 8 millones de personas, porque hay un límite que es de 8 millones. Y ese 8 millones marca una gran diferencia. De si habrá una segunda vuelta lo vamos a analizar después. Exactamente. Bueno, pero ¿quiénes son estos votantes seguros? Ustedes también se hicieron esa pregunta, y esto es lo que salió. Son mayores de 46 años, segmentos medios y altos de la región metropolitana del sur de Chile. ¿Qué más? A ver, el votante seguro, el 51% que sí va a ir a votar, preguntado de distintas maneras. Esto confirma nuestros análisis que hemos hecho hace mucho tiempo, desde que venimos en las municipales. Primero, niveles medios y altos tienden a ir a votar más. Esto lo confirma, 68% dice que va a ir a votar. Segundo, el sur de Chile, quienes no van a ir a votar, o sea, quienes tienen menos predilección por ir a votar, gente menor de 45 años y del norte. El norte, ojo con el norte, se ha balcanizado. El 90% de los representantes del norte no representan a las coaliciones, a las 2 principales coaliciones. Por lo tanto, hay menos incentivos de ir a votar ahí. Está mucho más fragmentado el sistema político. Bueno, y nos vamos a la otra, la que es como la madre de todas las encuestas, o sea, la madre de todos los resultados, lo que la gente espera, lo que quiere saber. Señora directora, ¿quién es según la intención de voto de estas presidenciales? Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría usted?
Michelle Bachelet aparece liderando con un 37,7%, Evelyn Matei con un 12,3%, Franco Parisi 10,6%, Marco Enrique Sominami un 7%, Marcel Clod un 3,8%, No Sabe No Responde 11,1%, ninguno 15,9%. Con estos datos nos vamos a ir a la pausa para analizar qué dicen estos números que marcan estas ventajas y si son revertibles o no, quiénes son. Vamos a analizarlo en el siguiente bloque. Esto es Puzzle Electoral, analizando entonces la última encuesta de la UDP. Ya regresamos. Esto es Puzzle Electoral y junto a Claudio Fuentes estamos analizando la última encuesta de la UDP que da como ganadora con el 37,7% a Michelle Bachelet, la seguían Evelyn Matei con 12,3%, Franco Parisi 10,6%, Marco Enríquez 7%. ¿Qué dicen estos datos, Claudio? Porque 37%, con estos datos nos vamos de todas maneras a una segunda vuelta. Sí, y por lo tanto lo que hay que hacer es mirar quiénes van a ir a votar, porque acá es el total de la muestra y ahí hay una diferencia muy importante. Con el 100% de los encuestados y por lo tanto eso no es real. Lo real es la tendencia y en general la tendencia de participación electoral se ubica en alrededor del 60%. Por lo tanto, de acuerdo a la tendencia, este es otro resultado. Exacto, y acá tenemos con líneas rojas y azules que son muy parecidas. Por lo tanto, podríamos pensar que más o menos esta va a ser una tendencia. Primero, Michelle Bachelet está en el 45% entre los votos más seguros. El votante más seguro prefiere más a Michelle Bachelet y por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Está muy cerca del 50%. Y la pregunta va a ser es si en este mes que le queda logra alcanzar el 50 más 1. Evelyn Matei, un 16% prácticamente, muy bajo en relación a la aprobación del gobierno, por ejemplo, está 20 puntos, o sea, 17 puntos más abajo. Parisi, esa es la gran noticia de esta encuesta y de otra encuesta que la Universidad Autónoma, que hace muy poco también sacó, bastante, y también de cara a cara, muy consistente con esta. Parisi emerge como el tercer candidato con 12 puntos. Ahora, ¿hay una diferencia estadística con Matei? Sí, sí la hay. Hay una diferencia de 4 puntos porcentuales hasta la fecha. Y después, Marco Enrique Ominami, gran perdedor, 7%, Marcel Clod aparece con un 4,6%, y después vienen con menos de 1 todo el resto de los candidatos. Acá no los pusimos porque si no sería muy larga la gráfica. ¿Qué está pasando? Uno, Marco Enrique Ominami ya no es la novedad. Muchos de críticos del sistema ya no está siendo la diferencia que hizo en el 2009. Pero es más sólido esta vez Marco Enrique Ominami. Es mucho más sólido, pero no atrae en la encuesta. O sea, por lo menos a la opinión pública bajó el año 2009, era el fenómeno a esta altura. Y ya no lo es. Parisi se transformó en la novedad. Y ahí yo creo que hay que analizar quiénes son los votantes de Parisi. Y ahí hay varios mitos que están instalados y que en realidad hay que deshacer. Uno, ¿solo son votantes de derecha los de Parisi? No, no son solo de derecha. Hay también un segmento de centro relativamente joven, entre 40 y 45 años, que moderado, desafecto es que no se identifica con partidos políticos, que está apoyando a Parisi. ¿Y qué vota, Claudio? ¿Qué vota? Vota por... O sea, ¿es parte de los votantes duros? Claro, sí. Estamos haciendo el análisis sobre los votantes duros. Perfecto. Y por lo tanto, ese segmento, el segmento moderado, centro-derecha, está empezando a ser atraído por Parisi. Jóvenes también por Parisi. Y por lo tanto, ahí hay un nicho de Parisi que está apelando que su discurso de lo endeudado, etcétera, está convenciendo a ese segmento. No hay diferencia por género en ese caso. Hoy día él decía que caballo alcanzado es casi caballo mordido. ¿Puede hacer esa lectura? Efectivamente. Ahora, y ahí, ojo de nuevo, mira, no sabe, no contesta, 8%, ninguno, 4%. O sea, hay un... Caballo alcanzado, caballo pisado. Claro. Hay un 12% que no sabe o no contesta, el indeciso. Ellos, ese 12% que está acá abajo en la gráfica, 12%, dicen que van a ir a votar, están muy seguros de ir a votar, pero no saben por quién. Ahora, nosotros analizamos ese no sabe, no contesta, el indeciso, y resulta que tiende a ser de derecha, después lo vamos a ver un poco más adelante, y no necesariamente, por lo tanto, hay ahí lo que se llama un voto escondido de derecha, que básicamente le da vergüenza decir que va a votar por
por Parisi o por Matei y eventualmente podría votar por ellos. Por lo tanto, Evelyn Matei podría obtener más de lo que sale en esta encuesta, por ejemplo. Muy bien, Claudio, nos vamos a hacer una pausa porque hay más datos, hay más análisis de esos datos que no son los que podemos ver acá, sino que para eso estamos con el experto en esta encuesta para leer efectivamente cuál es el comportamiento y si tendremos o no segunda vuelta. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos en esta edición de Puzzle Electoral analizando la última encuesta de la UDP y ahora junto a Claudio vamos a revisar el final. Efectivamente, si va a haber o no segunda vuelta según los datos que ustedes captaron y levantaron en esta encuesta. La pregunta es súper buena, es súper atingente en lo que se está conversando en las redes sociales. El problema de la respuesta es que es un poco fome. ¿Por qué? Porque con esta encuesta no podemos saber si efectivamente va a haber solo primera vuelta o segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el dato de Michelle Bachelet con 45% está muy cerca del 50%, por lo tanto es muy difícil predecir con los datos que tenemos a la fecha si va a haber o no va a haber. Ahora, lo que sí hicimos fue poner el escenario pusimos distintos escenarios. Acá solo vamos a presentar uno que es Bachelet-Matei, que son las dos primeras opciones hasta el día de hoy, y Bachelet obtiene un 47%, un 17% de Evelyn Matei, y no sabe, no conteste ninguno, un 30 y tanto %. ¿Qué está pasando de nuevo acá? Primero, más baja popularidad de Evelyn Matei en relación al gobierno, a lo histórico de la derecha. Es decir, acá hay un ninguno, un no sabe, no contesta, un grupo indeciso que seguramente se inclinaría por Evelyn Matei, pero que a la fecha no quiere decirlo, ¿ya? Pero con ese dato, con un 47%, Bachelet ganaría en segunda vuelta muy regalada y eventualmente podría superar el 55-56%, porque la cifra es demasiado demoledora. Ahora, yendo a la pregunta de por qué es difícil adivinar si hay primera o segunda vuelta, te quiero mostrar una gráfica que es la que viene a continuación y que tiene que ver con esta. Y esta es bueno explicarla un poco. Típico que en las encuestas te preguntan a ti, de 1 a 10, siendo 1 de izquierda y 10 de derecha, ¿en qué línea usted se ubica? Si en el 1, no sé, si te pregunto tú, ¿dónde te ubicas? ¿En el 5, en el 7, en el 10? El 10 más de derecha, el 1 más de izquierda, ¿ya? Entonces le preguntamos, y acá están los votantes de cada uno de los candidatos. Los votantes de Marcel Clot, que están en el punto más bajo, es 3,2, ¿ya? 3,2, es decir, muy cerca de la izquierda. Los votantes de Michelle Bachelet se ubican en el 4,4, es decir, centro-izquierda, el 5 es la media. Los votantes de Marco Enrique, 4,57, súper coherente. Los votantes de Marco Enrique se ubican un poquito más a la derecha de Michelle Bachelet. Pero el mínimo, claro. Es casi igual. Y ahí viene un dato interesante. Los votantes que están indecisos, pero que están seguros de ir a votar, se ubican en el 5,3, es decir, del centro un poquito a la derecha, ¿ya? Y esto es lo que refuerza la idea de por qué no sabemos hoy día si van a ir a votar. Porque el votante indeciso es un poquito a la derecha y eso podría inclinarlos a ir a votar por Parisi, que lo ubican en el 5,4, y Evelyn Matei en el 7,6, bien a la derecha. Seguramente si hubiéramos preguntado por Piñera hubiera estado un poquito más a la izquierda que Evelyn Matei, en el 6, supongamos, ¿ya? Ahora, ¿qué impacto tiene esto en nuestro análisis de la segunda vuelta? Primero, para Evelyn Matei va a ser clave sacar la gente a votar, porque el indeciso, si no va a votar, gana Bachelet en primera vuelta. Si logra sacar a ese indeciso a votar, seguramente ese indeciso tiende a ser más de derecha. Por lo tanto, para Evelyn Matei, la campaña de aquí al 27 de noviembre es vaya a votar, y los indecisos, esos indecisos que tienden a ser de clases medias bajas, porque el nivel socioeconómico medio alto ya lo tiene asegurado, y que son relativamente jóvenes, que son apolíticos, ese es el segmento que Evelyn Matei o Parisi tiene que conquistar. Y es lo que explica que cuando hablan de que si votan más de 8 millones de personas hay más posibilidad de una segunda vuelta, y si vota menos gana Michelle Bachelet en primera. Exacto. Entonces,
para la campaña desafiante. Los desafíos son llevar gente a votar de modo de eventualmente poder alcanzar o impedir que Bachelet gane en primera vuelta. Lo segundo elemento, los candidatos pequeñitos, Israel, o sea, que sacan en la encuesta muy poco, menos de 1, seguramente van a sacar un poco más. Por lo tanto, la encuesta subrepresenta, todas las encuestas tienden a subrepresentar a los candidatos pequeños por un problema de muestras. Las muestras son de 1.300 casos, por lo tanto no alcanzas a capturar los votantes del 2, del 3%, se capturan muy poquito. Por lo tanto, seguramente eso no les ayuda a Bachelet, porque Bachelet, Marcel Clot, Rosana Miranda, le saca votos a Bachelet, ¿ya? Y el tercer elemento es lo que decíamos al principio, el votante rural. El votante rural que no está considerado en esta encuesta, que la encuesta CEP, por ejemplo, a fin de mes seguramente va a salir, la encuesta CEP sí lo considera. El votante rural tiende a ser más de la concertación, de la DC, por ejemplo, ahora en el sur tiende a ser más de derecha. Entonces ahí hay un análisis que hay que hacer con el votante rural. Por eso acá, claramente Bachelet está muy lejos, es seguramente la más probable presidenta de la República, ya sea en primera o en segunda, pero no sabemos todavía si es en primera o segundo, porque hay varias variables, los indecisos, la ruralidad, los votantes que votan por los candidatos más pequeños, que pueden incidir en que gane con un 49 o con un 50,2. Y cómo se desarrolle la campaña que oficialmente, entre comillas, parte este viernes, pese a todas las gigantografías y todos los mensajes que les han llegado seguramente a ustedes, parte a partir de este viernes, junto con la franja electoral que va a comenzar a aparecer también en la televisión abierta, y ese también va a ser un dato que va a comenzar a influir en estos indecisos, pese a que muchos dicen que la gente que ya decide su voto poco influye en lo que pasa en las franjas o en los debates, pero es un elemento a considerar sin duda y que vamos a seguir analizando junto a Claudio de aquí hasta el próximo 17 de noviembre, 30 días justo en que todo puede pasar, pero que las tendencias se ven más o menos claras según los datos de la última encuesta de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Nosotros los despedimos, gracias a ustedes por acompañarnos, sigan junto a CNN Chile, muchas gracias.